Ahora sí. Bueno, bienvenidos a esta clase número 27, si no recuerdo mal, siempre le pido con el número. Hoy estamos con una invitada de lujo, tenemos con nosotros a Paula Mesa. Paula, usted ya tiene el currículum, voy a decir rápidamente que es licenciada en composición y doctorada por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Es titular de la Cátedra de Lenguaje Musical Tonal 1, Introducción al Lenguaje Musical Tonal. Es docente de música popular y composición musical, y bueno, y ha hecho investigaciones, ha escrito muchos papers, y bueno, además de eso, Paula también canta, tiene una agrupación, así que bueno, como siempre digo, jugadores de toda la cancha, ¿no? Que abarcan varias áreas del conocimiento del tango. Así que bueno, Paula, bienvenida. Bueno, ya Hola. hemos Bueno, estado la diplomatura anterior. Así que bueno, me callo la boca y todo tuyo, Paula. bueno, gracias por la invitación, Marcelo. La primera cuestión, yo siempre cuando inicio alguna actividad con grupos que no conozco, que es una actividad muy puntual como esta, eh, lo que me gusta aclarar, porque tal vez a veces hay que hacerlo, es que para mí cuando levantan una mano o cuando preguntan algo no son interrupciones, sino que los espacios se arman con los intercambios, siempre son mucho más interesantes los espacios que se arman en forma dialógica, ¿no? Y no de una forma unidireccional, más allá de que a veces las pantallas pueden, pueden parecer un freno, pero después de lo que pasamos en pandemia ya estamos más que nada resignadas y resignados a que podemos comunicarnos y construir en este espacio. Ustedes ya tienen todo un entrenamiento con este seminario. Eh, Así que bueno, quería más que nada aclarar eso, porque me parece que siempre es mucho más interesante el ida y vuelta que el hecho de que estén 2 horas escuchando lo que yo tengo como para compartir, ¿no? Siempre uno tiene una idea, pero esa idea crece con las diferentes miradas, y más cuando son grupos tan amplios, tan heterogéneos, ¿no? Eso es más interesante. Bueno, les cuento un poco cómo llegué a Rovira. Yo me dedico a investigar sobre el lenguaje musical del tango, digamos, como dice Marcelo, me dedico a la música, soy musicóloga eh, en la parte de investigación, bueno, y además compositor y cantante. Y tuve una beca en mi universidad para investigar el tango de 1890 a 1930, siempre desde el punto de vista del análisis musical. Justo entré cuando alguien comentaba que había cosas de la música, de la teoría que le costaba a veces terminar de adquirir como concepto. Desde ya, si hay algo que yo digo que no se termina de generar la idea en nuestra cabeza de a qué me estoy refiriendo, lo explico las veces que sean necesarias. Eh, pero bueno, Eduardo Rovira falleció en 1980 a 3 casas de donde vive mi suegra. Así que fue vecino de mi suegra. Mabel, su segunda esposa, es una persona con la cual me traté mucho, que falleció hace pocos años. Y bueno, me enamoré de su música. La verdad, me pareció interesantísima la propuesta que él estaba estableciendo en ese momento. Yo estoy hablando de que comencé a investigarlo a fines de los 90, comienzo del 2000, que era una persona muy, muy reconocida por sus pares, ¿sí? Pero no tanto podríamos decir, por los medios, por la academia. Era una persona que había sido bastante invisibilizada por la historia. Ahora hay más personas que hablan de Rovira. En ese momento me sentía medio bicho raro. Pero bueno, él eligió mi ciudad, yo soy de la ciudad de La Plata, eligió mi ciudad para vivir y para desarrollar su carrera hasta el día que falleció. Eh, entonces, bueno, me pareció que era interesante indagar más y más, y bueno, terminó siendo mi tesis de doctorado, así que indagué mucho. Y la idea de hoy, bueno, compartir un poco parte de este proceso, eh, y que conozcan por qué, digamos, de alguna manera, esto lo digo en forma absolutamente personal, porque a mí me parece interesantísimo que su música se escuche. Eh, Voy a empezar compartiendo. Aprovecho para decir que justamente uno de las causas por las que agregamos una clase especial de Rovira es justamente por lo poco
lo poco difundido que está su obra, y no solamente su obra, sino la importancia, ¿no? Que tuvo en lo que es la vanguardia. Exactamente. Bueno, esta era Rovira en su etapa adulta. Como lo ven, principalmente bandoneonista, pero un enorme compositor y arreglador. Eh, y este título de características de su estilo compositivo tiene que ver con que, vieron que muchas veces se utilizan los términos género, estilo, en lo que es la música, y a veces se utilizan como sinónimos. Así que bueno, les voy a decir desde qué lugar en los análisis de música popular yo voy a usar esas palabras. Cuando hablamos de género, hablamos de las macroestructuras, digamos. El tango es un género, ¿sí? Dentro de ese género existen estilos compositivos y estilos interpretativos. Entonces, uno escucha una obra de Piazzolla, 2 obras de Piazzolla, 10 obras de Piazzolla y empieza a entender que hay ciertas lógicas que aparecen en muchas de sus obras. Entonces podemos hablar del estilo Piazzolla, dentro del género tango. Entonces, lo que a mí me interesa observar es cuál es el estilo Rovira, ¿no? Y tratar de concluir en base a escuchar, a analizar mucho, sacar alguna conclusión acerca de cuál es ese estilo Rovira. Y como siempre que entramos en estos terrenos de análisis, tiene que ser metido en un contexto, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de la obra en relación a su entorno, del músico en relación a su historia, no sacarlo tipo laboratorio, vieron como en biología, bueno, saco el riñón, me fijo de qué se trata el riñón, pero bueno, tengo que ver cómo funciona dentro del cuerpo. Eh, Eso es como un análisis sistémico, ¿no? Que a mí me interesa observar en la música. Los diferentes elementos que yo puedo decir, escucho y siento que es un tango, pero escucho y siento que es un tango diferente al de sus contemporáneos. Así que bueno, ahí vamos a empezar un poco el recorrido. Eh, Como para entender quién es Rovira, digamos, es una persona, como dije, que falleció en 1980, a mí me interesa muchísimo concentrarme en la década del 60, que fue donde empezó su fuerte producción, pero bueno, ¿cómo llegamos a esa década del 60? Eh, Vieron que la década del 60 en Latinoamérica es un periodo interesantísimo para ser abordado desde el punto de vista político, social, económico, cultural. Fue en Buenos Aires el centro del Instituto Di Tella, eso pregnó en muchos sentidos a varios países latinoamericanos, entonces habría que hacer muchísimos libros para hablar de lo que fue la década del 60, pero bueno, hacia ahí vamos a llegar. Eh, pero el proceso, ustedes también en estas charlas han visto la vida de otros músicos, sé que estuvieron charlando sobre Piazzolla, vieron que en estos momentos, a comienzos del siglo XX, durante gran parte del siglo XX, la mayoría de los músicos empezaban a muy temprana edad a trabajar, ¿no? En este caso, Rovira nace en 1925, es más, en el 2025 se cumplen 100 años de su nacimiento y ya estamos empezando a organizar varias actividades. Y ya en el 34 empieza una actividad formativa, pero con Francisco Alessio, que ya era un referente en el tango de Buenos Aires, en una orquesta infantil, y ya en el 36 empiezan sus primeros trabajos profesionales. Es decir, que estas generaciones de músicos se forman, digamos, se escolarizan laboralmente, ¿no? Más allá de que estudian con, qué sé yo, por ejemplo, Rovira estudiaba con Osvaldo Requena, con el tío de Osvaldo Requena, perdón, bandoneón, Osvaldo Requena, no sé si lo tienen, pero fue, bueno, músico de tango que también compuso y tocó y viajó, hizo muchas giras, estaba en Sadaic, y había, bueno, una tradición él era pianista, de musical familiar, y también se formaban con profesores particulares, pero se formaban en la calle, se formaban en la vida, se formaban tocando con otros músicos contemporáneos de mayor trayectoria, de menor trayectoria, por eso es tan interesante cómo van construyendo su modo de decir a través de esos intercambios que se dan en los grupos, porque además, ustedes disculpen si soy reiterativa con algunas cosas que se hayan planteado antes, pero cuando nosotros analizamos música popular,
tenemos que entender que es un tipo de lenguaje que se hace haciendo, ¿no? Digamos, porque si nosotros analizamos la música de tradición centroeuropea, tiene otro tipo de concepción. Está la idea de la obra muchas veces de transmisión escrita, la partitura es algo fuerte, más allá de que la partitura no es el fin en sí mismo de ninguna música, pero mucha de esa música nos ha llegado a través de la escritura. En las músicas populares existe la partitura, pero perfectamente puede ser no utilizada, ¿no? Muchos músicos que se dedican a diferentes géneros de música popular se dicen no sé música porque no saben escribir música. Sí saben música, pero por eso digo que se hace haciendo, ¿no? Van aprendiendo los modos de ejecución, los diferentes estilos interpretativos en base a con quiénes están tocando. Eh, entonces son tipos de lenguajes muy vivos que se los van apropiando a lo largo de los años. Entonces lo que vemos acá es también, como digo yo, el libro de pases. Era muy común en estas épocas que los músicos toquen en diferentes orquestas. Tal vez estaban un año en una orquesta, pero Rovira no tocaba con cualquiera. Si vemos estos nombres, que yo, Vicente Fiorentino, Francisco Alessio, Florindo Sassone, Pedro Aguilar, Antonio Rodio, Orlando Goñi, Miguel Caló, Mar Maderna, digo, tenían un peso en estas décadas. Fíjense las fechas, ¿no? Las fechas es el tango en su plenitud, el momento de las grabaciones, el momento del tango en el cine, el momento donde el tango es un lugar rentable para hacer un espacio laboral, digamos, eran músicos que grababan mucho, que tocaban mucho, el momento de las grandes orquestas, porque estaban los grandes bailes, todavía no había un sistema de amplificación muy desarrollado, entonces si había un baile de 3.000 personas, la orquesta no podía hacer un sexteto típico, ¿no? Los sextetos típicos de los primeros bailes de comienzo de siglo, que eran dos bandoneones, piano, violín, contrabajo, esa orquesta típica que fue la formación que sigue ampliada hasta la actualidad, creció y agregó la viola, agregó el violonchelo, digamos, creció la fila de bandoneones, había orquestas que tenían 20 instrumentistas, porque necesitaban más masa sonora. Bueno, en ese espacio se va formando Rovira, en un espacio de un tango que crece, que tiene mucho trabajo y que tiene muchos contemporáneos con un gran peso, ¿no? Con un gran peso como intérpretes, con un gran peso como compositores, con una gran trayectoria, desde su más tierna infancia, adolescencia, podríamos decir. Vuelvo a repetir, cualquier cosa me paran si necesitan comentar algo, porque tal vez esto les resuene a otras cosas que hayan visto Al- en otros espacios, ¿no? Algo interesante para marcar es que con solo 20 años se había pasado por todas las orquestas, por todas estas orquestas, hasta el año Mm, 45, ¿no? Lo cual hoy sería imposible incluso, porque sería trabajo infantil, ¿no? Así que esta sí. realidad hoy hubiera sido imposible de reproducir. Bueno, si vos me contabas, Marcelo, que hace poco estuvieron charlando sobre Piazzolla, y a veces se los compara, yo creo que no está mal la comparación si se entiende desde qué lugares diferentes parten. Rovira tuvo una vida mucho más difícil desde el punto de vista económico, ¿no? Que la de Piazzolla, entonces partían como de universos muy distintos. Eh, entonces, a veces los recorridos parecen que son paralelos, pero esos paralelismos en realidad algunas personas como que los padecen más. Rovira se casa más joven, tiene 3 hijos, tiene una realidad económica compleja en ciertos momentos de su vida. Eh, y por otro lado, bueno, ya voy a hacer, como dicen mis alumnos más jóvenes, dicen, voy a hacer spoiler, digo, en cierto momento se va de lo que es el centro de consumo del tango en la Argentina, que es Buenos Aires, y elige ir a lo que se llama periferia, y Piazzolla hace una cosa absolutamente diferente, que es posicionarse como producto y entender que el reconocimiento tiene que venir de afuera, ¿no? Que el reconocimiento tiene que venir de Europa. Eh, pero bueno, ya vamos a llegar a Y ese momento. además Piazzolla entendió la regla del juego y la jugó muy bien a nivel Sí, mediático.
cosa que Rovira siempre se negó. Pero bueno, La, la como dice tuvo, la Paula, tuvo ya muy llegaremos. clara Piazzolla, sí, totalmente. Hoy diríamos que manejaba los medios a la perfección porque realmente fue así. Al principio, bueno, como muchos músicos de esta época era autodidacta, fue aprendiendo, muchas veces aprenden con vecinos, aprenden con algún profesor del barrio, de la zona donde viven, pero él siempre se fue perfeccionando, ¿no? Como decía, con Requena estudió bandoneón, y también con Pedro Aguilar, que Pedro Aguilar es alguien poco estudiado en la música, pero fue un gran formador de gente, digamos. Pedro Aguilar fue su maestro durante toda su vida. Y a veces estudiando sus obras es como que a mí me daba, yo me dedico mucho a la docencia también, doy, como decía Marcelo, doy clases de varias áreas y también de composición, y a veces veo una serie de obras y me remite a decir, en este momento seguro que estaba viendo este tema con Aguilar, ¿no? Digamos, como que había una transferencia en ciertos momentos de cosas que se veía que estaba formando, eh, y Aguilar formó a muchos músicos contemporáneos a Rovira. Se ve que fue un gran docente, era violinista, violinista de orquesta de la Sinfónica Nacional, pero no hay muchos estudios sobre él, digamos, como que uno lo conoce por referencias de los músicos a los cuales fue formando. Bueno, en el 49 lo llama Alberto Castillo para que dirija y haga los arreglos de su orquesta. Eh, Recuerden también esto, que no es solamente en el tango no es solamente la importancia de componer nuevas obras, sino de reversionar repertorio existente, ¿no? Entonces la figura de la persona que arregla en una orquesta a veces es tan importante como la figura que compone, ¿sí? Digamos, el hecho de que todavía en la actualidad se hacen tangos que se compusieron en la década del 20, quiere decir que hay un repertorio que más allá de que se realizó en un periodo histórico muy lejano, todavía puede ser dicho de diferentes maneras, según quién sea la persona que haga el arreglo de ese tango. Entonces, ser arreglador y director de la orquesta de Alberto Castillo a fines del 40 era algo muy, muy fuerte, como, podemos decir, como espacio laboral, ¿no? Bueno, sigue con Miguel Caló, empieza en la década del 50 a conformar sus primeras orquestas, y esta gira que hizo por Portugal y España fue una gira muy frustrada, porque si se fijan en la época es un momento en donde España estaba digamos, en pleno franquismo, hacía poco que había terminado la Primera Guerra Mundial, había fronteras que estaban cerradas, era un momento muy difícil como para llegar en ese momento a España. Eh, entonces, digo, fue frustrada porque él tuvo que trabajar de innumerable cantidad de cosas para poder volverse, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos también una diferencia con este Piazzolla que llega a París y puede grabar y tiene músicos para grabar, y Rovira que llega por España unos años antes, y que encuentra una situación mucho más compleja. El punto destacable de la década del 50 es cuando trabaja con Alfredo Gobi. A Alfredo Gobi le dedica un tango que se llamaba El Engobiado, y Gobi fue uno de sus grandes referentes, ¿no? Uno de sus grandes referentes, como digo, formándolo, más allá de que ya para esta época tenía, qué yo, 20 años de antigüedad tocando tango, pero él en su biografía, la familia había publicado, que ahora no sé por qué no se consigue más, pero en su momento había publicado una especie de diario que llevaba él y que está escrito en puño y letra, en donde rescata enormemente la figura de Alfredo Gobi. Y después llega a fines de la década del 50 a tener contacto con el Octeto de La Plata, y con los músicos de ese Octeto de La Plata que lo contratan para hacer arreglos. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, lugar desde donde les estoy hablando en la actualidad. Eh, empieza a conformar las primeras formaciones que son absolutamente propias, y empieza a conformar el primer proyecto que se va a mantener, en donde sistemáticamente graba con sus propios grupos, ¿no? Antes grababa o arreglaba o tocaba en orquestas de otras personas, tuvo
pocos grupos propios, y ya en la década del 60, la mayoría de sus producciones son, como digo, propias. No solamente, digamos, graba sus composiciones, graba composiciones de otros músicos contemporáneos, pero siempre bajo su nombre. Que eso también en los géneros de música popular es muy fuerte, y en el tango también, la orquesta de tal persona, ¿no? Porque eso da estilo a la orquesta. Es decir, la orquesta de Alberto Castillo arreglada con Osvaldo Requena, bueno, pero es la orquesta de Alberto Castillo, es el cantante, es el que va a elegir el repertorio, que le da cierta libertad de acción a Rovira. Ahora, cuando el grupo lleva el nombre de Rovira, o cuando el grupo lo lleva a Rovira como conductor, director, arreglador y compositor, entonces quiere decir que las decisiones internas van a ser fuertemente tomadas por él. Por eso digo que en los 60 es cuando empieza a aparecer fuertemente su estilo compositivo. Te paso una pregunta, Paula, Sí. porque sabemos que dijimos ya hace un poquito que Rovira no era una persona mediática, y vemos que él conforma sus orquestas, ¿sí? Y tampoco le pone el nombre de orquesta de Rovira, ¿no? Eduardo Rovira. ¿Vos crees que había un poco ahí de esa cosa de no querer, de ser más humilde o de no querer poner su nombre? Porque obviamente en esa época cualquiera hubiera puesto, no, orquesta Mm. Eduardo Rovira, ¿no? ¿Por qué crees que tiene que ver una cosa con la otra? Sí, yo creo que a mí me da la sensación, esto siempre es muy delicado porque falleció cuando yo era muy chica, nunca lo pude, en ese momento ni pensaba en cómo sería investigar a alguien que estaba vivo, digamos, yo nací en el 71. Entonces, esto lo digo con todas como decimos en la Argentina, estoy abriendo el paraguas por si acaso, digo, es una absoluta elucubración mía en base a las entrevistas que le hice a la familia, las entrevistas que le hice a Mabel. Él era apasionado por la música. Si tenemos que relacionarlo con algo, yo lo relacionaría con esa idea decimonónica, ¿no? De los músicos o de los artistas del siglo XIX, digamos, la bohème, ¿no? La ópera de los escritores y pintores y músicos que vivían en malas condiciones en París, pero eran felices porque podían producir su música, ¿no? Él tenía como un concepto de que mientras pudiese componer y pudiese hacer su música, él estaba como satisfecho con la vida. Esto dicho por su esposa, ¿no? Digamos que lo acompañó durante más de 20 años, y también dicho por sus hijos mayores. Era un apasionado del tango, un apasionado de la composición, entonces por ahí pasaba su libido. Hay una anécdota que también viene por terceros, pero es una anécdota bastante replicada, que en su momento, cuando él decide venirse a La Plata, que sale del circuito comercial fuerte de Buenos Aires. Fíjense que la década del 60, recién yo decía, es un momento interesantísimo en Latinoamérica, la década del 60, pero no para el tango. Las grandes orquestas se reducen porque empiezan a aparecer otras producciones culturales impuestas por la industria discográfica, impuestas por los sellos discográficos. Aparece un comienzo, no tanto en los 60, pero sí un comienzo del rock estadounidense. Aparece, bueno, todo esto que hablaba la escuela de Frankfurt en la década del 30, ¿no? Esta idea de la industria cultural, de imponer un tipo eh, de práctica cultural en otras sociedades, porque realmente era muy rentable y entraba a través del cine, entraba el bolero, la juventud empieza a dejar de identificarse con el tango y empieza a apropiarse de otras músicas. El tango empieza a ser la música de los mayores, ¿sí? No hay un gran intercambio generacional como existía hasta ese momento. Eh, Vos me decís que acá hay gente de la danza, digamos, y justamente recién hacías referencia a alguien que bailaba y decías, bueno, en los 40 no existía el concepto de danza escenario, porque era transmisión oral. Digamos, yo aprendí a bailar tango pisando los pies de mi papá. Todavía
fui parte de esa historia de transmisión oral, de los bailes, de mirar los pies de la gente, de aprender a bailar en familia, de ir en familia. Eso hacia los 60 se fue perdiendo. El tango era apropiación de las familias, era algo que bailaban. Lo estoy diciendo en toda la Argentina, no estoy diciendo en los lugares en donde se consumía más tango. Entonces, al aparecer otras músicas y el tango empezar a dejar de lado, los espacios laborales empiezan a ser cada vez más reducidos, y en ese momento Rovira se aleja del mayor centro de consumo de tango. Entonces, su representante le esconde el bandoneón para que él tenga que salir por las radios a decir que le habían robado el bandoneón. Y de esa manera lo obliga a volver al espacio mediático, ¿no? Él saliendo a decir, bueno, me robaron el bandoneón, mi herramienta de trabajo. Entonces, ¿por qué? Perdón, ¿era Sí, Parula? en ese momento era Parula, sí, que era Bueno, representante de varias personas. claro, entre ellos Piazzolla. Sí. Entonces, bueno, el tema es ese, digamos, como que esta anécdota, más allá de que sea más ficcional o más cierta, habrá que ver, pero da cuenta de un Rovira alejado del circuito comercial, ¿no? Digamos, como que siempre las anécdotas tienen un fondo de verdad, de alguna manera se construyen sobre eso. Entonces es un Rovira, pero ¿por qué se aleja del circuito comercial? ¿Por qué le encuentra en La Plata? Primero, bueno, yo creo que ahí también hay como un quiebre en la personalidad si seguimos comparando a Rovira con Piazzolla. Piazzolla tenía muy claro lo que era constituirse como producto, esto que estamos hablando, él había vivido en Estados Unidos, había visto lo que eran los lugares donde se consumía jazz, eh, él quería, digamos, él es la primera persona que deja usar el traje y empiezan a vestirse de negro, digamos, hasta piensa en eso, ¿no? Piensa en esa performance de estar en el escenario. Los tangos de Piazzolla en Europa era invitado para los festivales de jazz, ¿no? A Piazzolla se lo invita a festivales de jazz, entonces abre un mercado que no era el mercado de tango en el exterior. Y Rovira con esta cosa de, como digo, de pensar en el placer de componer y de hacer música, en La Plata encuentra un lugar muy interesante. Primero porque encuentra un grupo de músicos con los cuales poder hacer la música que quiere, encuentra un trabajo asalariado, que no es poca cosa en ese momento, ser músico popular y tener un trabajo asalariado, digamos, con aguinaldo, mutual, todo ese tipo de cosas que la mayoría de los músicos que se dedican a la música popular no tienen, porque lo contratan como arreglador de la orquesta de la policía de la provincia, y dentro de la banda, perdón, de la banda de la policía de la provincia, dentro de esa banda crea una formación de tango. Entonces él trabaja haciendo los arreglos para la banda y a su vez tiene su grupo de tango para salir a tocar por diferentes lugares de La Plata y alrededores. Entonces es como que, bueno, le pagan un sueldo para hacer lo que él quiere y deja de tener esa situación tan inestable económicamente que tenía. Entonces, cuando a veces se dice que Rovira viene a La Plata y es un modo de dejar espacio, o es un... Yo la verdad siempre lo vi como que encontró lo ideal, ¿no? Estaba con Mabel, que era su pareja, en su casa, una casa chiquita, digamos, una casa que yo visité mucho, pero era una casa donde tenía su piano, su bandoneón, sus instrumentos. Él estudió muchos años oboe, también estudió guitarra, por eso tiene obras de guitarra muy bien escritas. Estudió guitarra yo estudié casi 20 años guitarra y con un profesor que fue profesor mío acá de La Plata. La ciudad es muy chica y nos conocemos todos, digo yo. Entonces, él se siguió formando en un espacio en donde podía hacer lo que quería hacer. Entonces, me parece que eso fueron como las conclusiones que yo fui armando sobre Rovira a través de ir recopilando sus historias, ¿no? Que encontró el lugar donde era feliz, digamos, tenía reuniones. Esto de las reuniones es muy interesante. El primo de Rovira, pues Rovira en una época antes de irse a La Plata trabajó como cajero de la carnicería del primo, por eso digo que era una realidad complicada. El primo decía que Rovira vivía en la casa de él y había reuniones con músicos todas las noches. Y después, cuando se vino en La Plata, un tiempo vivió en la casa de una de las personas que fue profesora de oboe de él, que también decía que todas las noches había reuniones. Y cuando la entrevistó a Mabel,
me dice que el lugar de su casa era el lugar de reuniones de los músicos de la ciudad. Entonces, eso es una constante que va trayendo desde su juventud, tener espacios de reuniones con músicos, juntarse y tocar, digamos, como que la música no era un trabajo, la música era su vida. Entonces, iba, trabajaba y después llegaba a su casa y se juntaban y tomaban y comían y charlaban y hacían música en forma grupal, y eso lo encontré en diferentes momentos de su vida, en testimonios de personas muy diferentes. Por eso es como que cada vez más me cierra esta idea de que la personalidad de él podía ser más o menos introvertido, extrovertido, es más difícil de definir. Sí que encuentra su lugar de plenitud por todos estos aspectos en esta ciudad. Y además tiene la posibilidad de seguir grabando porque ¿tienen dudas o algo, o alguna consulta? Yo a veces hablo mucho. Les doy espacio si quieren preguntar algo. Bueno, él tiene posibilidad de seguir grabando. Digamos, La Plata queda a 60 kilómetros de Buenos Aires, capital. Había trenes, digamos, no es que estamos en Salta, que es otra provincia que queda muy lejos. Entonces, ir a los estudios a grabar a Buenos Aires no era algo imposible, digamos, él sigue produciendo, sigue grabando. Lo que pasa es que no existe la posibilidad de que presente su música en los mismos espacios de las orquestas de sus contemporáneos, porque aquí sí está esta gran paridad que hay con Piazzolla, que los dos piensan un tango de la cintura para arriba. Los dos rompen con la figura del bailarín, que es un poco lo que les voy a presentar cuando escuchemos estos ejemplos. ¿Qué quiere decir romper digamos, con el bailarín? Quiere decir hacer música para ser escuchada, hacer un tango para que la persona que recibe eso sea una persona pasiva, no una persona activa desde su corporalidad. Entonces, por eso muchas veces se dice más de Piazzolla que de Rovira, pero se decía, esto no es tango. ¿Por qué les parecía que no era tango? No es que la gente no entendía, sino que el tango, para las generaciones del 40, cuando Piazzolla saca su primer disco con su grupo en el 46, era un tango para ser bailado. Si no se puede bailar, no es tango. Digamos, era como bastante lógica la cuestión. Pasaron muchos años como para que una escucha diferente pueda decir, no, es tango, pero no se puede bailar. Pero en esos momentos no había posibilidad de pensarlo de esa manera. Entonces, Rovira sale de lo que es el circuito de bailes, lo mantiene con su orquesta de la banda de policía, ¿no? Hay fotos de él tocando en bailes con el trabajo de él, que era la orquesta de tango dentro de la banda de la policía de la provincia, pero con su propio grupo donde hace sus obras y donde arregla, eh, hace un tango de la cintura para arriba, que era, me voy a poner en detalle a ver, pero quería un poco que se observe que él empieza las grabaciones en 1961, con la agrupación Tango Moderno, que es un octeto, como dice Marcelo, no lleva el nombre de él, pero él aparece como director, compositor, arreglador y bandoneonista. Y la formación es una formación de orquesta típica ampliada, que quiere decir las cuerdas, piano, bandoneón y contrabajo, ¿no? Mantiene los 4 timbres sonoros de las orquestas típicas, pero con un peso grande de los instrumentos de cuerda. Y en este primer disco, que es el primero que graba con su propia formación, fíjense que graba tangos de él, también graba tangos de Piazzolla, no es el único tango del Ángel que graba de Piazzolla, de Enrique Lanó, que es un músico que grabó muchísimos años y tocó muchos años con él. Y esto me lo comentaba Mabel, que Piazzolla no grabó nunca un tango de Rovira. Y según las palabras de Mabel, eso a él le pesaba de alguna manera, ¿no? Eran contemporáneos y él en su primer disco graba 2 tangos de Piazzolla. Después, pero fíjense los títulos, ¿no? Ya habla de agrupación de tango moderno. Onda, estoy pisando un terreno y soy consciente del terreno que estoy pisando. El otro también, tango de vanguardia.
agrupación Tango Moderno. Ya las tapas de los discos, las tapas eran, digamos, tienen toda una gran historia, ¿no? Cómo se hace una tapa, qué me significa, porque la gente iba y compraba discos, y la foto también era un modo de llamar, el título de qué voy a encontrar adentro, entonces ya hay un posicionamiento desde los títulos de las tapas, desde las fotos de las tapas. Sigue en este segundo disco con la misma formación, como digo, de contrabajo, bandoneón y cuerdas, piano, cuerdas ampliadas. Bueno, vieron que en esa época había los discos que tenían más cantidad de temas y los discos con menos cantidad de temas. Lo mínimo que se grababan eran 3 tangos, había discos de 4 tangos y había discos que eran mucho más amplios, que tenían 10, 12 tangos grabados. Entonces, según el contrato, los músicos grababan lo que podían. Entonces, grabar este tipo de música en esos momentos no era fácil. No era fácil porque, digo, las asociaciones no eran mecenas, eran sellos discográficos eh, que daban cuenta de quienes consumían esto. Y las personas que consumían esto en la década del 60 eran personas que venían de los consumos de las músicas de tradición centroeuropea, ¿no? De lo que se llama comúnmente música culta o música académica. Yo a veces me peleo un poco con esas categorías, pero como para que nos entendamos con una palabra que más o menos es común, decir, bueno, música académica, etcétera, y una gran juventud universitaria, ¿no? Esta juventud bohemia que se está formando en las universidades eran en gran medida las personas que consumían esto en el aula magna de la Facultad de Medicina. Se hacían muchos conciertos multitudinarios, era un aula magna y se llenaba. Gotán, que apareció hacia fines del 60, comienzos del 70. Después estuvo la Botica del Ángel, ¿no? Eran como reductos para un pequeño núcleo de personas que consumían estas músicas. Perdona, Círculos de amigos de... Sí, perdón. no, quería agregar que justamente la década del 60 fue el auge de las contraculturas, ¿no? Que Mm. nacen en el 50 con la cultura beat y después se van progresando con la cultura hippie, todas las contraculturas de izquierda también, que vienen del marxismo. O sea, era una época de contracultural, donde la juventud buscaba cosas nuevas. Sí, y más allá de que eso no se sabe mucho en el caso de Rovira, también en los 70 estuvo integrando un grupo, a comienzos de los 70, un grupo eh, podríamos decir, integrado, bueno, por gente de escritores y artistas plásticos que iban a trabajar a los barrios. Eh, digamos, él no era del todo políticamente comprometido en el sentido de tener una militancia partidaria, pero sí en esos momentos tuvo un acercamiento a estos grupos que tenían una militancia social desde la cultura a comienzos de los 70. Porque también tiene que ver con este compromiso del artista. Lo que vos decís, Marcelo, habla de lo contraculturales, un artista que se ve invadido por las producciones de los sellos discográficos, por la industria cinematográfica, por un montón de cosas, y bueno, la canción latinoamericana también da cuenta de eso, de cantautores de las músicas folclóricas latinoamericanas que se sienten identificados entre ellos. Entonces hablan de la canción latinoamericana, eso también es en el 60. El 64 aparece este disco que es de valsecitos, rancheras y milongas, que es como de alguna manera volver a lo que pasaba a comienzo del siglo. Vieron que en el comienzo del siglo en la Argentina estaba la típica, la jazz y la característica, ¿no? La típica hacía tango, la jazz, bueno, tocaba jazz, digamos, el jazz en la Argentina llega desde comienzo del siglo, y la característica que tocaba muchas veces músicas de polcas o músicas de diferentes colectividades, que la Argentina ha sido un lugar, en ciertos lugares que tuvimos mucha inmigración en forma muy masiva de diferentes países de Europa. Y entonces, bueno, él en los 60 saca un disco con una formación en donde toca otras cosas, pero con un seudónimo, ¿no? Digamos, como que ahí sí se autoinvisibiliza, y bueno, lo hace por un contrato en donde
necesita producir, ¿no? Digamos, pues, yo siempre digo, los músicos tenemos la mala costumbre de querer comer, entonces nuestra música es un trabajo. Bueno, eso a veces, cuando se habla de las personas que se dedican al arte, se ve la parte bohemia, es decir, qué maravilla todo lo que hace, pero es la misma persona que tiene que trabajar, tener un sueldo. Bueno, entonces hay muchas producciones que aparecen en las historias de muchos artistas que tienen que ver fuertemente con eso, con necesitar trabajar. Este es un disco muy interesante, en donde, un poco volviendo a lo que decía recién, son 3 tangos que tienen títulos fuertes. Uno dirigido a Roberto Art, escritor, Luis Lucchi, o Luis Lucci, que es un pintor que falleció hace poco, que era muy amigo de él, y era también el que lo llevó a estos grupos que trabajaban en los barrios. Son como homenajes a contemporáneos que él admiraba mucho, y a don Evaristo Carriego, ¿no? Que también, artista argentino. Es decir que, en los títulos anteriores algunos hacen referencia a la ciudad de La Plata, algunos hacen referencia a su esposa, pero estos tienen títulos que son como muy fuertes, porque no son cualquier persona, Roberto Art, Luis Lucci y Evaristo Carriego, son personas muy comprometidas. Entonces él hace, y graba estos 3 tangos, e incorpora a Rodolfo Alchurrón con la guitarra eléctrica. Y acá, bueno, viene otro paralelismo que tiene que ver también con la época, que es lo que hace, Piazzolla con Malvicino. Malvicino yo lo entrevisté hace unos años, falleció hace poco, una persona muy, muy interesante, muy agradable, la verdad, muy, muy generosa, no me dedicó mucho tiempo a las entrevistas. Malvicino también tocó con Rovira, pero no grabó, grabó al Churrón. La guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, la electrificación de la música en los 60 empieza a ser una posibilidad cercana. ¿Qué quiero decir? Que la gente puede adquirir instrumentos que son amplificables y no es algo para la elite, digamos, tampoco era algo muy económico, pero sí, ya el rock, el jazz empiezan a requerir cierta tecnificación, y esa tecnificación empieza a estar, al acceso de algunas personas en forma, podríamos decir, un poco más masiva. Quería ahora sí empezar a escuchar un poco toda esta introducción, tal vez un poco larga, pero me parece que es interesante ver desde dónde está diciendo lo que dice. A Luis Lucci, que es este artista plástico, le dedica un tango, y acá vamos a empezar a observar estos elementos que yo digo que constituyen el estilo Rovira, ¿no? Ustedes imagínense, ¿vieron esos cuadros que uno cuando los ve desde afuera entiende la figura, pero que si se acerca están armados por un montón de dibujitos diferentes? No sé si los tienen en la imagen. Yo no me di cuenta de buscar una imagen, pero a veces son como muy comunes. Digamos, si yo lo veo en perspectiva, lo veo a distancia, entiendo perfectamente la imagen, porque está pensado como para que lo vean la totalidad, ¿no? Es algo que es un discurso visual que se entiende pensándolo en la lejanía. Y si me acerco, pierdo la perspectiva de lo que estoy observando. Yo a eso, en el caso de Rovira, le llamo eclecticismo en el modo de componer, porque él lo que hace es juxtaponer ideas muy diversas entre sí, muy diversas, que uno dice, ¿qué tiene que ver esto con lo que sigue? ¿No? Me está diciendo esto acá y después corte y me dice algo absolutamente distinto, ¿no? Rompe, por eso digo el tango de la cintura para arriba, porque por ejemplo, aparecen los cambios de tempo. Personas que se dedican a la danza van a saber que los cambios de tempo para alguien que baila es, para los que bailan, ojo, una danza improvisada. Entra mucho ruido de afuera porque está entrando, ya pasó. Pensemos no en el tango actual que consumimos en un escenario, qué sé yo, sino pensemos en el tango como danza improvisada, que es el tango que todavía sigue produciéndose en esa época. Si es una danza improvisada, yo lo que tengo que tener claro es el pulso. Yo tengo que saber cuándo piso, porque si no sé cuándo piso, eso me genera inestabilidad en mi idea coreográfica, en el movimiento, en cómo llevo a mi pareja a hacer un giro, ¿no?
Entonces, romper con el tempo, romper con esta cuestión del pulso regular, sistemático, es como decir, expulso a la gente que quiera bailar esto y no lo conozca. La otra cuestión que también es un gran nivel de ruptura es con la estructura formal. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos desde los comienzos del tango, voy a tratar de usar palabras que no sean tan técnicas, pero en otras no tengo posibilidad de reemplazo como para ser mínimamente coherente, pero cualquier cosa me dicen y busco alternativas. Desde los comienzos del tango tengo estructuras formales claras. Entonces yo escucho un tango y digo, ah, mira, esta es la idea melódica, es una canción, una melodía que yo puedo cantar, que yo reconozco. El famoso chimpún terminó esa idea y empieza otra idea diferente, otro tema diferente. En música usamos los nombres, ¿no? Tema A, tema B, ¿por qué? Porque esto es diferente a esto, le pongo una letra diferente. A comienzo del siglo los tangos muchas veces tenían 3 temas, tema A, tema B, tema C. En algunas partituras aparecen como trío, pero en realidad es tema A, tema B, tema C. Y lo interesante es que este chimpún, chimpún, ¿se entiende cuando digo chimpún a qué me refiero? Porque es un slang muy, muy básico, pero que sirve como idea. Tan, tan, terminó. Terminó, cerró, empieza otra cosa. ¿Por qué son cada una de las secciones cerradas en sí mismas? Esto yo lo venía meditando cuando investigaba el tango de comienzos de siglo y me terminó de corroborar mi hipótesis cuando entrevisté al Chula Clausi, que bandoneonista, falleció hace algunos años, pero lo entrevisté cuando tenía 85 años, una persona muy mayor, que vuelve a ser conocido a través de la película El Café de los Maestros que hace Santa Olalla en su momento. Él hizo una carrera muy fuerte en Chile, por eso no era parte de lo que eran los nombres que circulaban en Buenos Aires. Y él me decía, porque además su hermano tocaba con arolas, ¿no? Digamos, era familia de músicos, el hermano del Chula Clausi tocaba con arolas. Eh, bueno, él me decía que cuando estaban en un baile, empezaban a tocar un tango, y si la gente salía a bailar y le gustaba lo que estaba bailando, entonces uno no podía decir terminó el tango. Ah, no, mi tango dura 2 minutos, lo terminé. Seguían tocando. Entonces, que cada una de las partes sea cerradas en sí mismas, permitía que yo pueda repetir el A lo repito 2 veces, después hago el B, después vuelvo al A, después hago el C, después vuelvo al B. Y no pierde coherencia la obra, porque la obra está pensada por bloques cerrados. Por eso, muchas veces escuchamos un mismo tango interpretado por 10 orquestas diferentes, y vamos a ver que ese relato que se va armando por la sucesión de temas distintos es distinto, ¿no? Puede ser que una orquesta haga A, B, A, C, A, B, y otra orquesta haga A, B, A, C, A, B, A. Yo reconozco el tango y no me genera ningún tipo de conflicto, porque eso surge de las prácticas espontáneas de tocar en los bailes. Rovira también rompe con eso, porque sus tangos, desde el punto de vista formal, en realidad podemos hablar de forma porque aparecen elementos que son distintos, pero no me permite eso. No es que termina una sección, cerró, empieza la otra. Hay una idea de continuidad. Y eso tiene que ver de la tradición digamos, cultural centroeuropea, de esas obras, de decir que yo un Mozart no puedo decir, ah, no, tomo el tema A de la sonata y después voy a tomar el tema B de la reexposición. Uno empieza a tocar Mozart y terminó la obra y fue todo el recorrido. Entonces, eso es lo que Piazzolla y Rovira empiezan a proponer, que sus tangos sean obras cerradas. Empiezan, tienen un recorrido y terminan. Que eso también es otra ruptura con el modo de entender la música, porque además, en el caso de Rovira, que me parece muy interesante, sus melodías no son fácilmente cantables, no son fácilmente recordables, ¿no? Eh, Ahora voy a poner esto de Luis Luqui, pero como para que cuando lo escuchemos presten atención a la gran cantidad de ideas que se van sucediendo, los cambios que existen entre esas ideas, ¿no? Parece que acá me está hablando en un idioma y acá se fue a hablarme, no sé, estoy hablando en español y me fui a hablar en chino. La utilización muchas veces del silencio, digamos, como interrupción de un discurso, como idea de tensión, digamos, finalizo algo, hay un silencio y después la música sigue, ¿no? Como que nos rompe la posibilidad de ser
de que su música sea previsible. La música de Rovira no es previsible, sorprende. No esperamos escuchar eso. Una cosa que sí aparece en muchas de sus obras es la idea de retorno, digamos. Presenta un tema al comienzo, va presentando ideas que se yuxtaponen y reexpone al final en forma igual, textual o variada, esa idea del comienzo. Ese es otro elemento que aparece mucho en su música. Así que vamos a escuchar a Luis Lucci. Bien, ¿qué les pareció? Pueden decir lindo o feo, no hay problema. Ay, Esto no es yo lo encontré parecido a Piazzolla, muy Sí. parecido a Piazzolla. Eso me llamó la atención. Sí, además este comienzo no es lo mismo, pero remite a esta idea de fuga y misterio, Sí, ¿no? sí, Eh, fuga y misterio, sí, porque exacto. es una forma compositiva barroca la fuga, que es una melodía muy compleja que después es imitada por otros instrumentos, que es lo que pasa en la primera parte de Fuga y Misterio de Piazzolla. Él elabora, fíjense, yo puse la partitura, yo sé que hay muchas personas que tal vez no sepan leer música, está fantástico, digo, no es su interés,
pero como para que se vea, digamos, la idea de ascensos, descensos, digamos, si yo quiero acá marcar 1, 2, 3, 4, y armar en un compás cuál es la idea musical, me quedo mal, digamos. Esto es toda una gran idea que dura 1, 2, 3, 4, 5 compases, ¿no? Si ustedes, aunque no manejan el código de la música, buscan partituras, que hay un montón en internet de tangos tradicionales, van a ver que muchas veces cada sección temática tiene 8 compases, que se repite y forma una primera sección de 16 compases, y que internamente son 4 y 4 compases. Eso se da como forma compositiva en muchísimos tangos, que tiene que ver también con la música clásica, ¿no? La música del periodo clásico centroeuropeo. Y Rovira te arma un tema de 5 compases, que además en el medio yo no lo puedo fraccionar, no puedo decir, ah, mira, acá terminó, no, es toda una gran unidad de 5 compases. Entonces, eso, perdón, ¿vieron? Yo les aclaré de entrada que yo tengo mi corazoncito con Rovira, más allá de que investigué, estudié mucho a Piazzolla, pero mi corazoncito lo tengo con Rovira, eso Piazzolla no lo hacía. Piazzolla tenía estructuras que eran más fáciles de acceder o de poder decodificar, digamos, desde el punto de vista de complejidad. No digo que sea mejor o peor, eso es un gusto. A mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro, pero a nivel complejidad discursiva, Rovira plantea cosas diferentes, ¿sí? Y sí tienen un parentesco muy grande, además vos pensás que son contemporáneas estas obras a la gran producción de Piazzolla de los 60, tocaban en los mismos lugares, grababan en los mismos lugares, es imposible que no haya cruces de un lado al otro, porque eran, más allá de que estaba también Osmar Maderna, que ya Salgán estaba en los 60 planteando cosas interesantísimas, estos niveles de ruptura en esta época lo daban estos dos músicos. Sí, Digamos, perdón, sin embargo me parece mucho más melódico que Piazzolla, no tiene lo rítmico nervioso que tiene Piazzolla, ¿no? Chan, 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 chan. Esto parece mucho más, casi te diría cantable que Piazzolla. sí, hay una idea de melodía, pero si la querés cantar es dificilísimo, es una melodía muy del bandoneón, está muy pensada para el bandoneón. Eh, y ahora, bueno, vamos a escuchar otros en donde sí, digo yo, es el Rovira metalero, ¿no? Es el Rovira rockero que aparece acá, en otros ejemplos. ¿Habían escuchado algo de Rovira? ¿Es la primera vez que lo escuchan? La primera vez, la primera vez. Bueno, bueno, yo siempre le digo a Marcelo, parte de este trabajo, digamos, parte de, de esto lo hice con una beca del Fondo Nacional de las Artes, y yo trabajo en universidad pública, en donde también he realizado investigación, entonces muchos de estos trabajos están publicados en diferentes lugares, otras cosas están más o menos publicadas, pero yo es todo un trabajo que lo pude hacer gracias al Estado, así que si alguien quiere este material, me escribe, yo comparto los ejemplos que tengo, realmente no tengo ningún inconveniente porque, digamos, me siento privilegiada en haber podido dedicarme a investigar esto, estando en la Universidad en La Plata, así que si alguien quiere profundizar o algo, me escribe y le paso los materiales que yo tengo. Eso desde ya están a disposición. Este título también dice Tango en la Universidad. ¿Vieron lo que yo les contaba acerca de que tocaban en el auditorio de la Facultad de Medicina? ¿Quiénes eran los grupos que consumían? Y el sello UDUL, ¿no? Es un sello que tampoco es un sello muy característico o que escuchamos mucho hacer referencia, porque empiezan a aparecer sellos discográficos. Cuando estaba Sony Record, digamos, a comienzo de siglo, eran 2 sellos que estaban en la Argentina en la década del 20, que se establecieron en Buenos Aires. Bueno, empiezan a aparecer, porque también la tecnología empieza a ser un poco más accesible, por decirlo de alguna manera, empiezan a aparecer otros sellos discográficos que empiezan a dedicarse a grabar las músicas que no son tan comerciales, ¿no? Y bueno, y Tango en la Universidad también es todo un posicionamiento. Lo que veíamos en los otros títulos de tango moderno, tango de vanguardia, tango en la universidad, cuando el tango en realidad es tango de baile, tango de familia, tango, ha tenido un montón de adjetivaciones ese tango a lo largo de la historia. Poner tango en la universidad también es otro tipo de adjetivación, y acá ya tiene una formación más reducida.
es bandoneón, guitarra, contrabajo y oboe. Hay toda una línea de Rovira en relación al oboe, que es muy interesante. Él empieza a estudiar oboe con Pedro Coschiararo. Su hijo es oboísta y está dedicándose a tocar muchas de las obras que Rovira le compuso al padre. Pedro Coschiararo fue uno de los más enormes solistas de oboe de sinfónicas en la Argentina. Realmente era increíble instrumentista. Lo entrevisté hace algunos años, y él y Mancuso, que era el otro, es un músico platense, también oboísta, que eran muy amigos, son las personas que le empiezan a enseñar a Rovira que no podía pagar las clases, no podía pagarse sus cañas, pero eran como parte de esta como comunidad de gente con la que se agrupaba y se juntaba y tocaba y hacía música, y como que generaba esta cosa, podríamos decir, tipo cofradía, ¿no? Esto que yo les comentaba, que venía desde su juventud y que lo mantuvo toda su vida, los lugares de encuentro, de reunión. Bueno, y Pedro Coschiararo tocó, digamos, grabó en varios discos con Rovira, y además, junto con Mancuso, fueron sus docentes de oboe y amigos hasta que falleció, y a quienes les ha dedicado, porque además hay toda una historia paralela de Rovira, que es toda su música eh, para orquesta. Tiene conciertos para orquesta de cámara y un oboe, conciertos para orquesta de cámara y 2 oboes que se han estrenado. Es más, este año, hace un par de meses, la Orquesta Juvenil del Teatro Argentino de La Plata hizo todo un ¿cómo se dice? Un recital, un concierto con obras de Rovira, y la idea nuestra para el 2025 es intentar volver a que se escuchen los conciertos para orquesta de cámara y oboe de 2 oboes, que hace mucho que no se hacen. Y también tiene un ballet, voy a dedicarle unos minutos a hablar acerca de esta música que escribió para ballet. Y bueno, toda esta cuestión que también se emparenta con Piazzolla, porque vieron que Piazzolla se formó fuertemente con Ginastera, también iba constantemente a ver los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional, estudió muchos años composición, entonces es una cuestión como generacional que los une, el hecho de dedicarse al tango, pero llegar al tango con otros tipos de recursos sonoros que vienen del manejo de orquestación, el manejo de músicas que no tenían que ver directamente con lo que era el tango. Bueno, y acá nuevamente graba a Evaristo Carriego, Solo en la multitud, Esquina, Tango en tres. Son discos que son muy interesantes, y cada vez va reduciendo su formación, como le comentaba recién. Este es un disco que si me queda tiempo quiero mencionar algunas cositas, también por el sello Madrigal, que Susana Rinaldi lo convoca a él como arreglador de este disco. Susana Rinaldi en ese momento recién empezaba su carrera como cantante, era muy conocida como actriz, pero no tanto como cantante, pero estaba empezando a pisar fuerte, ¿no? Esta generación de mujeres como Amelita Baltar, Susana Rinaldi, después, digamos, que empiezan a generar una escuela de cantantes distintas a las cantantes anteriores, que empiezan a tener también todo un posicionamiento diferente desde lo cultural, digamos, Melita Baltar cantando descalza, o Susana Rinaldi con las tapas del disco, con el pelo muy, muy, muy cortito, ¿no? Digamos, son cantantes diferentes a las cantantes que venían dedicándose al tango anteriormente, y también en esta formación vuelve a repetir la idea anterior, algo muy camarístico, ¿qué quiero decir? Que eso también es otro paralelismo interesante con Piazzolla. Los instrumentos son todos solistas, ¿no? Más allá de que a veces escuchamos la melodía en el bandoneón y todo, pero en cada momento de cada obra, los instrumentos van teniendo ese rol de primer plano, de ser solistas, de tener su parte, y eso tiene que ver mucho con la tradición de la música de cámara, de la música centroeuropea, en donde eran formaciones pequeñas, para que tocaban en las recámaras, en los espacios pequeños de los palacios o de los castillos, para tocar música. Los mecenas les pagaban, ya sea un rey, un conde, un duque, la aristocracia,
le pagaba a sus músicos en formaciones pequeñas, cuartetos de cuerdas, quintetos de vientos, trío de violín, piano y cello. Entonces, en esas formaciones pequeñas, cada instrumento tenía su rol particular. Y eso es lo que toman tanto Piazzolla como Rovira para pensar este tipo de formaciones en el tango, en donde, más allá de que a veces hay un instrumento que se escucha más que el resto, todos los instrumentos tienen su rol protagónico en cierto momento de la obra, ¿no? Tiene ese trabajo de diálogo entre sí, de que primero yo voy a tocar una idea melódica y después la vas a repetir vos. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Como traspolan un tipo de relación de grupos pequeños pensadas para otras realidades a una música popular. Por eso sigo insistiendo en esta postura del tango de la cintura para arriba, ¿no? Este disco lo produce Oscar del Priore, y también se da que en la contratapa, digamos, ya en las contratapas de estos discos empiezan a aparecer textos. Como textos que presentan lo que uno va a escuchar. Y eso también es una novedad, ¿no? Porque si uno iba a comprar un disco de Troilo, nadie necesitaba que le expliquen qué iba a escuchar. Iba a escuchar Troilo, ya su nombre daba por sentado un montón de cosas. Ahora, estas producciones discográficas, muchas de ellas tienen ese texto que hablan acerca de la calidad compositiva, el tipo de sonoridad, el tipo de música, como que hay todo un posicionamiento para que la persona que va a comprar ese disco sepa lo que va a comprar, ¿no? Que no aparecían en otros discos de tango anteriores. Bueno, y este disco sónico introduce un elemento que es la amplificación de los instrumentos, ¿no? Aún del bandoneón. Entonces el bandoneón, que es el instrumento característico del tango desde nuestro imaginario, ¿no? Digamos, el bandoneón tiene esta cosa de que... Ay, bien, salió solo. Uno escucha un bandoneón, siempre lo dice Dino Saluzzi, también a Dino Saluzzi hace unos años lo entrevisté y dice, a mí no me perdonan que toque el bandoneón y no haga tango, ¿no? Porque uno escucha un bandoneón y dice, igual tango, y aparece Dino Saluzzi y ese igual no está tan así. Desde que se incorpora el bandoneón dentro de las formaciones de la típica a comienzos del siglo XX, ha atravesado toda la historia, más allá que obviamente se puede hacer tango con otros instrumentos, pero tenemos ese timbre muy relacionado. ¿Qué hace Rovira a finales de la década del 60? Rompe con ese timbre de bandoneón. Entonces, lo que les voy a mostrar a continuación son la versión de Sónico, que era la primera versión que graba del tango sónico en 1961, y cómo lo reversiona en 1968, ¿sí? Que Fernando, este es el sónico metalero que te decía recién. Y lo reversiona amplificando todos los instrumentos. Y esto tiene que ver también con esto que hago referencia sobre la década del 60. En los 60 aparecen los primeros sintetizadores, digamos, los primeros teclados pequeños, posiblemente de ser transportados, que eran los Moog y los Mini Moog. Empiezan a aparecer, bueno, como decía, la guitarra eléctrica que aparece en el rock y que aparece en el jazz. Empieza a aparecer esta posibilidad de modificar el timbre, es decir, el sonido de los instrumentos, y no necesito una computadora gigantesca, ¿no? Porque si, digamos, la música empieza a transformarse ya en la década del 50, cuando aparecen los grandes laboratorios en Francia de lo que se llama música electroacústica. Pero eso era música para la élite, era una música que consumía poca gente. De golpe, de las grandes computadoras donde se cortaba y se pegaba la cinta, digamos, se grababa algo en una cinta, hay muchas fotos, y después eso se daba vuelta y se volvía a pegar, digamos, era un trabajo muy manual. Estoy hablando de cintas, de cinta, la grabadora de cinta. Entonces se modificaba el sonido cortando y pegando pedacitos de cinta. De golpe aparece esto que se llama sintetizador, que es un teclado que es fácilmente tocable y que tiene un montón de timbres diferentes a los de los instrumentos tradicionales, y aparecen los micrófonos con los pedales para distorsionar la guitarra, y eso es lo que usa Rovira en el 68.
Así que vamos a escuchar Sónico grabado en 1961 y vamos a escuchar una parte de Sónico grabado en 1968. ¿Por qué me parece interesante escuchar el de 1961? Porque es como una especie de síntesis de toda esta cuestión del estilo Rovira que yo les estaba comentando. La idea de, por ejemplo, en este comienzo, nuevamente la partitura, pero acá me va a servir como para que el dibujo guíe la escucha. Nosotros tenemos esto que hace pa 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 para pa 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 para, ¿sí? Cada idea dura un compás, cada rayita marca un compás, el famoso 4/4, ta 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 ta, ¿sí? 4 tiempos. ¿Me siguen? Bien, eso se repite varias veces. A eso le superpone una idea melódica que está articulada cada 3 tiempos. Para pa pa 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 para pa pa. ¿Sí? Por eso están los arquitos esto. Para pa pa 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 para pa pa. Digamos, 6 tiempos. Es decir, que se repite algo que dura 4 tiempos, superpuesto a algo que dura 6 tiempos. Si hay alguien que sabe matemáticas, un mínimo común denominador va a ser que cada X cantidad de repeticiones van a poder estar en fase, pero se van desfasando cada vez que se repite, ¿no? En realidad uno no escucha eso. Por eso hablaba hoy del cuadro que lo vemos de lejos y que lo vemos de cerca. Uno lo escucha como una unidad, uno se da cuenta de que está pasando eso cuando lo analiza, ¿no? Eso, para empezar un tango, es un gran nivel de ruptura. Más allá de que el pulso está clarito, cualquiera lo puede bailar, porque hace 1, 2, 3, 4, etc. Desde el punto de vista, podríamos decir, temático, hay algo como que va corriéndose, ¿no? Desde el punto de vista sonoro. Después va a haber otra gran sección que es muy lenta, muy cantable, que hace pa, para, para, pa. Entonces venimos del ta tan tan ta 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 a la otra parte muy cantable. Después va a aparecer una variación de esto. Después va a aparecer otra parte que parece un coral de Bach, tocada por bandoneón. Todas estas cosas que se van yuxtaponiendo, ¿no? Lo que hablaba al comienzo. Ideas muy diversas, con cambios de tempo, con cambios de carácter, y presten atención a cómo utiliza el silencio, en qué momento se produce el silencio, que también lo vimos en A Luis Luqui, ¿no? En cierto momento hay un silencio y vuelve a aparecer la música. ¿Terminó? No, no terminó. Frena y genera tensión, porque la música es sonido, y el silencio lo tenemos incorporado para algo que termina, no lo tenemos incorporado para la ausencia de sonido. Más allá de que puede llegar a sonar una banalidad, bueno, sí, el silencio es ausencia de sonido. Ahora, cuando yo vengo diciendo algo y me interrumpo y freno lo que vengo diciendo, la persona que me escucha queda un segundo como diciendo, ¿qué pasó acá? Entonces, el silencio es utilizado como un elemento de tensión, como un elemento de romper con lo que yo esperaba que pase. Escuchamos entonces Sónico de 1961 y después para que vean el cambio y la ruptura que hace hacia 1968. Y no anda, porque no importa, siempre hay un plan B. No importa, ya lo vamos a hacer andar. Bueno, el silencio del que hablaba Paula también se da cuando uno tiene un discurso hablado, ¿no? Dice, y lo más importante es, uno hace un silencio y genera la atención y después lo dice, ¿no? Lo mismo con la Lo que música. pasa es que en lo narrativo se da esa tensión de la pausa dramática. En la música no es tan usado eso, ¿no? En la música la pausa o el dramatismo se da por un crescendo, cada vez más intensidad, por un valor largo, por un salto hacia el agudo, pero no por la ausencia de sonido. No es tan común eso como técnica compositiva. D'Arienzo tenía lo que llama el stop time,
que paraba de golpe, ¿no? Pero arrancaba casi instantáneo, o sea, el silencio era mínimo. Claro. Acá te frena. Vamos a escucharlo. Se empacó, no quiere... Sí. ¿Se escucha? Sí. Perdón que no contesté, pero no me dejaba anotar nada en el chat. Sí, hay una entrevista que le hacen en el diario La Prensa, le digo a Fernando porque lo de Sónico ya lo respondieron. Le hacen en el diario La Prensa en el 69, que le hacen una entrevista a Piazzolla y después a Rovira, y Piazzolla lo menciona como diciendo que sí, que es parte de este proceso de búsqueda digamos, que su proceso de búsqueda está siendo también acompañado por Rovira. Hay una mención. También en Gotán se habla de que iban a compartir escenario y Piazzolla terminó de tocar y se fue y no se quedó a esperarlo a Rovira. Nunca sabremos exactamente qué pasa, porque según quien hable, si se habla desde el lado de Piazzolla o se habla desde el... Vieron que esto es como el fútbol, ¿no? Era, yo iba a seguir a tal orquesta, a mí me gustaba tal cantante, cada uno va teniendo su camiseta, así que los protagonistas a veces se expresan de maneras diferentes. Yo creo que el hecho de que Piazzolla nunca le grabe algo a Rovira y que Rovira le grabe varios tangos a Piazzolla, también habla de un tipo de relación de respetos diferentes, ¿no? Porque en ese momento que alguien te grabe un tema,
era toda una postura. No era cualquier cosa, que yo soy compositora y grabo la obra de otra compositora, es porque le estoy dando un lugar de respeto y de igualdad en mi producción, que no es una pavada, digamos. Entonces, tiene que ver un poco también con eso. Pero bueno, sí, en este reportaje del 69 que le hacen en el diario La Prensa, Piazzolla se refiere y habla de Rovira como un par, pero es la única cosa que rastreé de palabras de Piazzolla y no de lo que me dicen las personas entrevistadas, porque también hay que, digamos, la entrevista uno la tiene, pero siempre hay un nivel de subjetividad que es real, ¿no? En esa entrevista. Igual recordemos que Piazzolla públicamente era generalmente de criticar mucho, ¿no? Que era un poco parte de su marketing, ¿no? La polémica. Sí, sí, pero se expresaba de otras maneras. Piazzolla grababa tangos de los músicos que tocaba con él, por ejemplo. Y ahora están dando, ¿te das cuenta? A ver ahora. 68. El tempo parece mucho más rápido, ¿no? Es por eso digo, muy rockero. Ah, no sabía que se paraba si contestaba un mensaje, ¿verdad? Lo voy a poner al otro lado, porque si no me lo voy a poner desde el principio. Un cachito. Bueno, hoy la tecnología no está acompañándome de la mejor manera. Vamos a... Igual se entendió el concepto perfectamente, ¿no? Y una pregunta, Paula, Sí. porque, claro, escuchar este tipo de música al oído de un tanguero tradicional generó lo que generó luego de que los tangueros decían, todo esto no es tango, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el tango. La pregunta es, desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista musicológico, musical, Mm. ¿son tangos o es otra cosa? Yo no sé si podría englobar toda la obra. Ahora contesto lo de la música decafónica porque acaba de salir algo nuevo con respecto a eso. Yo no sé si puedo englobar toda la música de Rovira diciendo es todo tango. También es muy difícil hacerlo desde el siglo XXI, ¿no? Decir, bueno, qué es tango, qué es no tango. En el momento obviamente no era tango. Para lo que eran los conceptos de la época, esto no era tango. Es más, esta grabación del 68 está al límite, ¿no? Por eso digo, es súper rockera, está muy influenciada por otras músicas. Es más, hay un momento en Sónico, yo soy medio fanática, entonces, nada, si, por ejemplo doy una clase, a veces puedo estar 2 horas hablando de una hora sola, pero digo, en Sónico en un momento aparece un solo de piano que parece súper jazzero, ¿no? Parecen como esos estándares de jazz de canciones. Por eso hablo de la hibridación, del cruce de lenguajes, están constantemente presentes. Ahora, no es solamente el timbre del bandoneón lo que para mí da cuenta de que es tango, sino también que hay como una gestualidad en la interpretación, en la rítmica, ¿no? En cómo trabaja el ritmo, que a mí me remite fuertemente a tango en su obra, digamos, como que él habla desde ese lugar.
a ese lugar lleva otras músicas para entrar en diálogo, pero está fuertemente hablando siempre desde ese lugar. Entonces, digamos, hay ciertos elementos, por eso desde el ritmo, estoy tratando de buscar palabras que no sean técnicas, pero que vos escuchás algo y decís, sí, esto, bueno, como decía recién Ángela, esto me remite a Piazzolla, ¿no? Ya empiezo a encontrar uniones con otras personas que yo identifico como del tango, entonces, bueno, son parte de este macrogénero que hablábamos al principio. Y hay otras cosas que sí están como más al límite. Es decir, bueno, pueden ser búsquedas, pueden ser investigaciones que estuviese haciendo, digamos, acá el timbre del bandoneón es mucho más agudo porque está usando la pedalera de guitarra, aparece la guitarra eléctrica que antes no había aparecido, digamos que había aparecido antes, pero no había aparecido en una formación así, con un peso tan grande porque es una formación muy chica, y aparece la guitarra eléctrica un poco como aparece también en Malvicino, en Piazzolla, haciendo algunas partes que son más improvisadas que escritas. Pero bueno, son esos cruces de lenguajes que se dan fuertemente en esta época porque es innegable la influencia del jazz en todo nuestro territorio. Y con Escuché, respecto a lo que dicen, perdón, hay una pregunta no, sí. sobre la música dodecafónica. Contesto eso y vuelvo con vos, Marcelo. Él hace una obra que se llama Serial Dodecafónico. La música dodecafónica, explico, a comienzos del siglo XX en Alemania, principalmente a cargo de Arnold Schoenberg, que fue un compositor de mucho peso, digamos, un teórico muy fuerte, se dedica a inventar un nuevo modo de componer diferente al que se venía dando en Centro Europa hasta el siglo XIX. A eso le llama música dodecafónica, es buscar otras estructuras de utilización de las alturas muy distintas a las que se venían usando. Es largo de desarrollar, pero es más o menos eso. Entonces, al ser estructuras distintas de las cuales parto, la consecuencia sonora es re diferente. Eso en la década del 60 fue fuertemente trabajado. Juan Carlos Paz, otro compositor argentino, trabaja sobre música dodecafónica, pero también entra fuertemente a través del ditela en los 60. Y Pedro Aguilar le enseña música dodecafónica a Rovira. Él compone un tango que se llama Serial Dodecafónico, pero hace poco aparecieron 3 partituras no editadas de obras para piano compuestas por Rovira que son dodecafónicas y que acaban de ser grabadas por un pianista en Europa, que es el pianista de un grupo que se llama Sónico, que está liderado por un contrabajista que se llama Ariel Eberstein, con quienes vengo trabajando hace bastante tiempo, y que tiene una propuesta musical muy interesante. Entonces, estas 3 obras salieron este año, porque se encontraron hace muy poco las partituras, porque hay muchas partituras sin editar. Digamos, yo he visto cajas de televisores de cartón, así cajas grandes llenas de partituras sin editar. Mucha obra hizo y mucha obra no llegó a registrarse como propia. Marcelo, ¿qué me ibas a comentar? Perdóname. No, que hacía la pasada dijiste que el bandoneón usaba pedalera de guitarra. Sí, está amplificado con una pedalera de guitarra, con un pedal de guitarra. No, ni idea tenía. Sí, viste que es un timbre mucho más Ujú. agudo. Lo voy a poner un cachito porque justo interrumpí, como para que... voy a poner el comienzo de los dos como para que se entienda que en 7 años hizo una especie de corte grande. Bien, y ahora este. No, y Fernando, el que decías de Piazzolla, viste que acá hay son partes muy rítmicas también, ¿no?
que alterna con otras partes. Eso también, a mí me llama la atención. A mí me gusta más la del 61, la verdad, siempre me gustó mucho más. Y con este músico contrabajista nos peleamos porque ellos grabaron la versión del 68, y digo, no me gusta la del 68. El concepto de tango no podemos pensar que lo calificamos así porque lo escuchamos desde la experiencia tanguera, como lo calificaría, cómo lo calificaría un jazzista. Bueno, Nora, lo que digo es que, por ejemplo, a Piazzolla, bueno, Rovira no tuvo trascendencia internacional, pero a Piazzolla lo invitaban de los festivales de jazz. Montreux lo invitaba a Piazzolla. Montreux es uno de los festivales más importantes de jazz de Europa, y lo invitó a Piazzolla. Entonces, pero también, como un poco veníamos comentando con Marcelo, Piazzolla se proponía como un músico internacionalista. Entonces, para evitar estos conflictos de que si hago tango o no tango, hago tango, él hablaba, bueno, yo hago música urbana, ¿no? Música de Buenos Aires, basta. Entonces ahí también se posicionaba como encima con un mercado mucho más amplio porque el tango estaba viniendo en baja. Y por eso, por ejemplo, las canciones que hace, las hace como milongas sureras o las hace como canciones. Balada para un loco tiene una instrumentación de tango con bandoneón, etcétera, pero es una balada, es una canción. Y después lo que hace con las letras de Borges o de Pino Solanas son canciones camperas, canciones sureras, son milongas camperas, lentas. Él no hace tangos cantados, por ejemplo. Rovira no compone tangos cantados, pero sí arregla tangos cantados. Digamos, una producción fue discográfica y a fines de los 70 también tuvo otra producción con otra cantante, pero no llegó a grabarla. Por el tiempo que nos queda, pueden elegir, no sé si hay preguntas. Tenemos plan A y plan B por el tiempo que nos queda. Puedo dedicarme a presentar esta suite para ballet, que es una de estas obras que digo que piensa Rovira desde su formación de tango, pero es un ballet que iba a hacer con Oscar Araiz, que nunca llegó a concretarse. En realidad hace algunos años lo quisimos concretar en La Plata, pero no pudimos. Sí se hizo una versión ballet por este grupo sónico hace poco tiempo y vamos a tratar de traerla para el 2025. Llegaron a grabarse algunos de los 12 movimientos de esa suite, y si no, la otra opción que les ofrezco, estamos así como para que voten, es hablar sobre la producción que hizo con Susana Rinaldi, ¿no? Dedicarnos un tiempito. Para las dos cosas no alcanza el tiempo porque tenemos hasta las 5, pero no sé qué tienen más ganas o más interés en escuchar. A mí lo que me gustaría, Paula, si me permitís, destacar, o sea, para que todos tengan una dimensión de lo que vimos hoy. ¿Por qué ponemos básicamente a un músico como Piazzolla o un músico como Rovira, una biografía, ¿no? ¿Por qué un músico? Es para entender el proceso. ¿Cómo fue el proceso de la vanguardia? ¿Qué pensaba esta gente? ¿Por qué apareció la vanguardia? Vimos algunos elementos, pero viendo la biografía, ¿sí?, de esta gente, Rovira, de Piazzolla, vimos cómo se gestó. O sea, no miren solamente la biografía en sí, sino todo lo que pasó por la cabeza de ellos en esos momentos, ¿sí? Y un poco lo que pasaba socialmente y políticamente en el mundo, que ya lo hemos visto, para poder entender el proceso de vanguardia. Y después, Paula, una pregunta que te quiero hacer. Sí. Porque obviamente, mira, yo te digo, el tango que más me gusta a mí, el tango que más me gusta, pero de todos los tangos que escucho siempre, para escuchar, no para bailar, es un tango Rovira, que es Evaristo Carriego. Pero no me gusta el de Rovira. Yo escucho a Evaristo Le Pugliese. Carriego de Pugliese, Sí. ¿no? Entonces digo, que a veces el legado, ¿sí? Porque le puede preguntar a la gente Evaristo Carriego y todo el mundo no sabe que es de Rovira, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el legado? Vamos un poquito más allá de Rovira, ¿no? De Rovira, de Piazzolla y esta vanguardia que hoy vos, como compositora y como cantante y como musicóloga, podés ver hoy en las nuevas orquestas. Por ejemplo, un dato, te tiro una punta a ver qué te parece a vos. No sé si escuchaste la Martino. No, no la escuché. Bueno, la Martino tienen todas obras de ellos, ¿no? Algunas muy interesantes, pero hacen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tenés Sisu, que es un tema de 7 minutos, ¿sí?, que viene con un tango muy tradicional, muy lindo para mí, y en el medio te mete 3 solos, ¿no? De 1 minuto cada uno,
que te llevan el tango a 7 minutos y lo hacen inbailable, ¿no? Pero vos, en el panorama actual, ¿qué ves de todo este? ¿Hay un legado? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que existieron etapas. Bueno, primero, Rovira no hizo la escuela que hizo Piazzolla, ¿no? Porque a Piazzolla lo toma la academia, a Rovira no. Entonces, a Piazzolla validarlo la academia, principalmente Piazzolla se estudia en muchas universidades de Europa, entonces, como siempre, nosotros tomamos de rebote. Al estudiarse en las universidades de Europa se toma acá, pero yo digo, se toma mal, porque se toma a través de la partitura escrita sin entender que estaba haciendo tango, entonces se decodifica lo escrito sin darle intencionalidad interpretativa de tango. Entonces, bueno, al tomarlo la academia, las personas que estudian, podríamos decir, sistemáticamente en una academia, dicen, bueno, hago tango porque toco Piazzolla, sin entender que Piazzolla llega a ser quién es, después de trabajar 30 años con diferentes orquestas. Entonces entran al tango por Piazzolla. Para mí eso no es hacer escuela, sino que eso es copiar una estética. No estoy dando juicios de valor, estoy diciendo que muchas generaciones de grupos, después de que falleció Piazzolla, lo que hacían era entrar al tango por Piazzolla, entonces todo se escuchaba como a Piazzolla. Muchos años después, que yo tenés a una persona como Diego Esquisi, que a mí me parece interesantísimo el disco que hace, que se llama Tongos, Valses y Líquidos. Y Diego me parece que ya está teniendo una mirada muy propia, una mirada que suena a él. Y ahora estoy viendo cada vez más, porque digamos, como varios de mis trabajos están en las redes, me escriben así nuevas generaciones que se van acercando a la música de Rovira y que no la conocían. Así que hay que ver con el tiempo que pasa con Rovira, porque no tuvo tiempo todavía de ser muy escuchado y muy analizado como para ver qué sucede con su música. Igual me parece que también es como complejo, complejo de imitar o de hacer escuela por el estilo compositivo que tenía, ¿no? Esta cosa tan, digamos, ¿de dónde te agarras? ¿Del tema A de esto, o de la variación, o de lo otro que se fue a China y volvió? En ese sentido, Piazzolla es más prolijo, ¿no? Tiene como una estética que mantiene en muchas de sus obras. Yo a Rovira lo veo caótico en un montón de aspectos, ¿no? Como que tira las ideas, las tira y las va pensando y las va haciendo y las va pegando unas con otras. Pero bueno, no, para mí Diego Esquisi me parece interesantísimo como compositor de música instrumental. De ese tango, de ese disco puntualmente, ¿no? Que se llama Tongos, Valses y Líquidos. Que también ¿Tongo, tiene valses? ¿Y? tongos, valses y líquidos. Tongos suena a tango, valses, y los líquidos vendrían a ser más los tipo milongas. Entonces, qué sé yo, empieza el disco con, no sé, tongo 4, val 3, digamos, como que no va en orden, juega con eso, ¿no? Con el no orden, pero me parece que es una propuesta compositiva interesante. Es cierto que cada vez hay más cosas y también es más difícil de seguir. Yo, por ejemplo, acabo de notar el grupo que vos me dijiste, y no siempre se puede estar actualizado de todo lo que hay. Entonces, seguramente hay gente que está haciendo cosas interesantísimas y yo no las conozco. Eh, pero bueno, en general siempre esas cosas te van llegando, ¿no? Alguien te dice, che, mira, escuchate este grupo, eh, y después eh, me parece que sí, que hay personas que van buscando, lo que pasa es que hay tanta producción, que es muy difícil eh, ver que pase el tiempo como para ver qué pasa con esas producciones que están apareciendo. Y aparte el problema de los músicos siempre, que tienen la mayoría de los músicos, es el poco conocimiento del marketing, ¿no? Cosa que sí tuvo Piazzolla, ¿no? Pero los músicos por lo general no se preocupan por el marketing y eso es importantísimo, porque para llegar, ¿no? Porque hay cosas que, como decís vos, que son muy buenas, pero no las conocemos. Sí. Bueno, la Fernández Fierro, sí, la tuvo muy clara con el marketing, que armó hasta su propio espacio, digamos. Cachivache que empezó con los videos, con los videoclips, y se basó mucho en los videoclips, por ejemplo. Ah, mira. ¿Sí? Después, cuando salió Sexteto Milonguero, Javier
el cantante, el sector milonguero, como estaba enfocado a las milongas, el tipo recorría todas las milongas personalmente. Que Claro. iba milonga por milonga para hacer sociales, ¿eh? Yo me acuerdo que venía milonga mía, se tomaba unos whisky, charlaba, siempre sociales, ¿no? Y de paso, siempre el ofrecimiento, ¿no? De la orquesta. Pero yo creo que los músicos tienen ese déficit, a veces, ¿no? De la parte de marketing. Sí, es una materia que nos falta cursar. Me había olvidado de una persona que me parece interesantísima, que es Sonia Posetti. Sonia Posetti es una gran compositora y creo que está diciendo cosas que vale la pena escuchar, la verdad. Se las recomiendo tanto a Diego como a Sonia Posetti. Sonia además Vamos tiene a, obras para... ¿Eh? vamos a ponerlo en el chat los nombres, así lo pueden buscar. ¿Está en YouTube Sí, o en Sonia Posetti y Spotify? Diego Esquisi están. Bueno, Lo que pasa es que no sé por qué no me está dejando escribir a mí, ¿eh? A ver, pará. Ya va. Sonia Posetti. Yo no sé si tiene una doble T en algún lado, pero. Y el otro es Diego Kisi. Esas son dos personas que vengo escuchando bastante y que. Pues yo también trabajo con bailarinas y bailarines. Trabajo música de tango con bailarinas y bailarines de tango. Y que siempre les recomiendo que los escuchen, porque a mí me interesan mucho los cruces de lenguaje, trabajo como compositora con artistas plásticos, entonces ver, bueno, cómo traducimos al cuerpo estas ideas, ¿no?, que están apareciendo en lo sonoro. Y me parece que son dos personas interesantísimas para escuchar. y una Eh, pregunta, sí. otra persona que no es conocida, Lisandro Adrover. Lisandro Adorber también, sí, ahí lo conozco. No me, digamos, no me parece que sea como tan original la propuesta, me parece que es muy, digamos, que está buenísimo lo que hace. Pero pensando en, como justamente decía, bueno, quiénes parten de Rovira o Piazzolla, digamos, como planteando una cuestión muy original, me parece que Adrover abreva en cosas que, desde un lugar de mucha calidad, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso, ¿no?, que son personas que son instrumentistas y que plantean cosas que son potentes. Sí, se llama Tongos, Valses y Líquidos. Es más. Ahí está. Mientras hablo acá, contestando el chat. Y Nora, perdóname, no entendí el comentario. No sé si lo querés ampliar. Nora pone, creo que estamos forzando la interpretación, es parte. Sí. No, a mí lo que me parece es como que estamos en un momento de quiebre y creo que cada uno desde lo que es, desde lo que hace, desde el tango, vamos a decir, porque el tango marca, estamos hablando de tango, una diplomatura de tango, entonces yo siento que al escuchar esto, es como que estoy forzando una interpretación que quizá pueda derivar hoy o mañana a través de una investigación, por eso ponía que es producto de una investigación, como tú mismo decís, trabajás con bailarines de tango, digo, pero todos los que están interpretando que esto puede ser un tango, es gente que está metida dentro de lo que es el tango y la historia del tango. Por eso yo en la primera pregunta dije si lo tomaba un jazzista, porque podemos estar, como toda crisis, esto es una crisis, ante el surgimiento de un estilo nuevo, de un tema nuevo que tenga otra denominación, que no sea ni tango ni jazz, que requiera otro nombre, Por otra... eso Piazzolla dijo, por eso música de Buenos Aires, y Santolaya, cuando hizo Café de los Maestros, dijo lo mismo. Esto no es tango, esta es música de Buenos Aires, ¿no? ¿Me equivoco, Paula? Sí, lo que pasa es que por eso, una cosa es, por eso es interesante verlo está bueno lo que opinás, Nora, porque también, fíjate que en Brasil pasó con la bossa. La bossa es la hibridación entre lo que eran las músicas tradicionales brasileñas y el jazz.
y crearon un género nuevo. Yo creo que también depende desde qué lugar uno se apropia de una producción artística. Por eso ya aclaraba que si lo vemos al tango en relación a lo que fueron sus comienzos, que era tango y danza como unidad, y la música estaba en relación a la danza, porque eran un combo indisociable, entonces esto no es tango. Y que me parece que es un nivel absolutamente válido de análisis. No, por eso digo que yo muchas veces no hablo de lo bueno o lo malo, sino que digo desde qué lugar parto yo. Desde el punto de vista del lenguaje musical, yo creo que hay muchos elementos que a mí me remiten al tango. Y de eso se basan mis investigaciones. Pero si uno lo ve desde lo corporal, obviamente no tenemos la misma lectura, pero no es ni válida una ni inválida la otra. Me parece que es desde qué lugar uno se aproxima a algo. Es más, en el momento en que el tango, justamente al principio estaban hablando de lo que pasó en la década del 80 con tango argentino, en el momento en que el tango danza se transforma en un producto tan fuerte, al cual los músicos estamos re agradecidos, porque la verdad es que gracias a tango argentino y a lo que propusieron los bailarines, un montón de músicos volvimos a tener trabajo y volvimos a hacer giras. La realidad es esa, se amplió un mercado que estaba absolutamente reducido. Entonces, yo como música estoy más que agradecida a mis colegas cuando he hecho giras, porque muchas veces uno va a hacer giras gracias a que la danza abrió esas puertas. Es la realidad, digamos, qué sé yo. Son momentos históricos de transición. Digamos, lo que pasó con tango argentino al subir y tener tanto peso la danza en el escenario, también la danza de tango empezó a tomar cuestiones de la danza clásica, de la danza contemporánea, y también empezó a estilizarse porque empezó a ser un producto diferente, es un producto para ser contemplado. Entonces ahí también empezó la hibridación en la danza. Y vos decís, bueno, Seguro. las parejas que bailan... Sí, perdona. No, perdón. No, yo lo que quería decirte que tú dijiste una palabra que la define un poco lo que yo pienso. Transición. Que también nosotros, yo no digo de Rovira, digo con Piazzolla. Piazzolla era un músico clásico también, formado en la música clásica. Entonces, digo, de toda esa semblanza que él hace y esa conexión entre distintos géneros, distintos tipos de música, yo también soy música, veo que hay un producto diferente. O sea, lo veo como que estamos en una etapa de transición, digo, que también es bueno para los músicos, porque la gente se está interesando en la música y en la investigación de la música. Sí, A sí, eso me perfectamente puede refiero. ser. ¿Hacia dónde iremos? Sí. Y Lo que pasa es algo que cada vez, perdón, volviendo al comienzo de la charla, cada vez los límites de los géneros musicales son más difíciles de Ah, abordar. exacto. Sí, Hasta sí, dónde esto pertenece al género y en dónde deja de pertenecer al género? Por eso exacto. siempre hay que pensar desde qué lugar estamos hablando, ¿no? aparte, Sí. me parece que algo importante es que toda esta música nueva que apareció también forzó al tango tradicional a cambiar. Si uno va, por ejemplo, a Pugliese del 60 y 70, ¿sí? O a Sí, Troilo del 70, uno encuentra esa cosa también, un empuje de algo nuevo, ¿no? Porque Pugliese, de hecho, tomó temas de Rovira, ¿no? Los ha sí, arreglado. Entonces creo que, si bien a lo mejor la música de Rovira no es música conocida, no es música que se toque en una milonga, o no es música, bueno, la de Rovira pura, pero eso ha influido en otras orquestas, como por ejemplo Pugliese, exacto. y eso sí se escucha, ¿no? Entonces creo que todos los elementos van sumando de alguna forma, y con el tiempo van a ir decantando en dos corrientes, la corriente del tango bailable y la corriente del tango para escuchar, que se mantienen Ujú, desde siempre, ¿no? No sé, sí, estoy pensando en voz alta, ¿eh? No, y sí. por eso, digamos, yo creo que decir poner a Rovira o a ciertas producciones de Piazzolla o a Diego Esquisse o Sonia Posetti en una milonga es un error, porque estás extrapolando algo que está pensado para un elemento a otro elemento que no lo necesita. Ujú, Digo, es un error desde el punto de vista que estás forzando un ambiente, un espacio de cierto grupo de gente que se junta a bailar una danza improvisada, una danza que tiene ciertas pautas, que tiene ciertos códigos y que para eso necesita cierto tipo de música. Y hay música que está pensada para otros espacios. Entonces, por eso que siempre
a veces como hacer definiciones muy generales en cualquier producción artística, en algún lado va a estar fallando como concepto, ¿no? A no ser que digamos desde dónde lo estamos pensando, porque para bailar, Rovira no es tango. Para sentarme a escuchar, que es lo que hacemos en la actualidad la mayoría de las personas, porque ya el objeto tango dejó de ser fuertemente bailado por muchos, más allá de que hay gente que lo baila, pero hay mucha gente que está naturalizado, que yo toco con mi grupo en lugares donde la gente se sienta y escucha, no baila. A veces toco en lugares donde baila, y no genera conflicto. En su momento sí genera conflicto. Entonces, esas cuestiones siempre van a ir cambiando y transicionando a lo largo del tiempo, y tomando la idea en hora veremos hacia dónde sigue, hasta dónde podemos llegar a decir, sigo encontrando ciertos recursos que me remiten a tango, o digo, mira, no, ya la verdad no tengo desde dónde defender esto, digamos, desde dónde no, está como entrando muy forzado. Sí, Eso, no, es que el tema es apasionante, digo, porque tú dijiste ahora, estamos extrapolando, usaste otra palabra también, que en un pensamiento científico, ojo, no hablo de la ciencia exacta, pero cuando uno hace investigación, digo, está aplicando un conocimiento científico, se está basando en determinadas premisas. Entonces, nosotros quizá la palabra que yo usaría para explicar un poco lo que antes consulté fue, si no se está extrapolando conceptos de tango en un nuevo género musical, que quizá no termine en tango, quizás sí. sí, por eso Eso yo me perdón. llevó a pensar eso, ¿no? Sí, Digo, sí. es lindo para investigar. Pero vuelvo a lo mismo, lo importante es que estos géneros musicales y esta cosa disruptiva, Sí, cómo influyó al tango tradicional o cómo influyó seguro, sí, a las por orquestas supuesto. tradicionales, ¿no? Sí, Porque yo creo, repito, creo que Pugliese fue de alguna forma empujado por todo esto, porque uno escucha a sí, Pugliese del 60 y del 70, ¿sí? Y hay una cosa hay un poco diferencia. disruptiva, igual que Troilo del 70, es bastante Sí, disruptivo para lo que era lo tradicional de ellos. sí. Y creo que viene empujado por estas corrientes, me parece, no lo sé, porque yo no soy especialista en Y eso. también el posicionamiento que tiene Salgán en su momento cuando armoniza. El modo de armonizar de Salgán es romántico, Sí. es del romanticismo y tiene que ver con Es- eso. Y el vanguatrío, que por desgracia no es una formación tan conocida, ese trío que hace, ahora se me está yendo, Omar Valente con, bueno, búsquenlo el vanguatrío. Yo soy muy mala con los nombres, por eso yo tengo papeles con machetes con los nombres. Pero busquen a Omar Valente, que es un músico que tuvo una trayectoria enorme afuera de la Argentina, pero acá lo conocen solamente sus contemporáneos músicos, ¿no? Pero es interesantísimo cómo armonizaba. Digamos, cómo armonizaba para las personas que no se dedican a la música quiere decir que yo puedo tener una melodía y el acompañamiento de esa melodía puede generar sonoridades que resignifiquen esta melodía, ¿no? Entonces, les da un contexto sonoro a ese plano melódico que puede variar mi modo de percibir ese plano melódico. Entonces, sí, las sonoridades, cuando yo digo romanticismo, estoy viendo como la cumbre de búsqueda sonora de la música centroeuropea, que fue tomada por el Cuchile Guizamón, que fue tomada por el jazz, que fue tomada por Rovira. Muchos músicos tomaron eso y lo pusieron en diálogo con las rítmicas de sus músicas populares. Entonces esas idas y vueltas de lenguajes y cómo son resignificadas a mí me parecen siempre como interesantes, son las que más me apasionan. Bueno, seguro. nos quedamos sin tiempo, pero bueno, busquen el de Rinaldi. Yo, bueno, ahora creo que va a salir dentro de poco un texto mío que trabajo sobre los 3 tangos de Rinaldi, y el de ballet está publicado en actas de un congreso, el tango ballet de Piazzolla, un comienzo de análisis, que también es una obra muy potente, lo pensó en 12 movimientos, una obra larga. Está. Bueno, y como siempre digo, lo importante es que nos quedemos pensando, ¿sí? Que nos generemos preguntas, que nos generemos
inquietudes, ¿no? Y que no sea simplemente una transmisión de información. Así que creo que hoy tenemos muchas preguntas para hacernos, ¿sí? Muchas reflexiones para hacer, ¿sí? Y bueno, y seguir haciendo trabajar la cabeza para poder entender este gran rompecabezas que es el tango, ¿no? Desde sus inicios hasta hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado, a mí me encantó, como siempre. Paula, espero que te hayas sentido cómoda. Sí, sí, Bueno, bárbaro, les agradezco las intervenciones y desde ya, bueno, a través de Marcelo, si tienen consultas o algo, me escriben y no, realmente no tengo, a veces en investigación está pensada, es decir, que mi objeto de estudio y parezco te hago una el Gollum pregunta, con Paula. el anillo. ¿Eh? ¿Tenés algo publicado de Rovira en línea? Sí, sí, hay bastante, hay varios trabajos míos. Bueno, ahí pueden Eh, buscar Paula Mesa entonces. ¿Mm? hay varios de Bueno, esos. Acá quedó una. ¿Cómo me siguen en las redes sociales? Bueno, tengo Instagram, tengo Facebook, pero después mis trabajos están en Academia Edu, ahí están subidos varios de mis trabajos. Digamos, en general en las redes académicas, que yo, la universidad tiene el CEDICI, pero en Academia Edu tengo varios trabajos subidos de bien. investigación sobre varias cosas, ¿no? Pero sobre los de Rovira creo que los subí todos ya. Que son de descarga creo que gratuita los de Academia Edu. No sé si la Sí, conoces, sí. es una página que hay. Sí, yo la tengo la página y recibo muchas cosas muy interesantes. Academia.edu. Sí. Sí, academia.edu. Bueno, gente, les agradezco que nos acompañen como siempre. Y bueno, estamos viendo la próxima semana, no sé, vamos a ver por el tema de las fiestas. Y bueno, les deseo a todos una feliz Navidad. Y si no nos vemos antes, un feliz año nuevo, que la pasen lindo con familia. Mis mejores deseos para todos. Así que bueno, seguimos en contacto. Bueno, Muchas gracias les igualmente. agradezco, te agradezco Marcelo el espacio nuevamente y la verdad que bueno, espero que les haya servido eh, este aporte como para seguir pensando cosas que, digamos, nadie puede decirse que tiene la verdad sobre una temática sobre arte. Eso desde Sí. ya. Yo creo que cada uno y cada una va buscando en la medida de sus posibilidades y va compartiendo esa búsqueda y poniéndola en diálogo para recibir siempre aportes que nos permitan pensarlas también de manera diferente. Segura, seguramente. Bueno, Bueno, gracias. nos vemos la próxima.